El evangelio de hoy es continuación al evangelio de la semana pasada. La semana pasada se nos narraba el bautismo de Jesús. Pero en ese acontecimiento hay algo muy importante, que es que San Juan descubre la verdadera identidad de Jesús. A Jesús lo conocía toda la gente. Jesús era de allí, la gente sabía que era un hombre bueno, un hombre amable, un hombre cordial, un hombre extraordinario. Y San Juan le da un calificativo hasta ahora desconocido, porque la gente sí, es cierto, esperaban a un Mesías, pero ¿cómo lo esperaban? Tal vez que fuese un político, tal vez que fuese un guerrero, como ellos querían, tal vez que fuese a acabar con esa opresión que tenían del Imperio Romano. Y resulta que San Juan, después que bautizó a Jesús, dice, no se sabe a quién, si a lo mejor se lo dijo para sí mismo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante. No dice que borra el pecado del mundo, que quita, que desaparece totalmente. Juan Bautista se convierte ahora en comunicador de esto que él mismo ha descubierto. Es imposible, después que tú descubras a Jesús, quedarse con esa alegría. Y es por eso que al día siguiente, de nuevo estaba allí con dos de sus discípulos. Aquí sí se nos hace mención que estaba con dos discípulos. En el versículo 29 no se nos dice con quién estaba. San Juan hace el verdadero descubrimiento de la persona de Jesús. Y eso lo vemos en la siguiente expresión. Dice el Evangelio, fijándose en Jesús que pasaba. Fijándose. Este verbo en la traducción original significa mirando su mundo interior. Nosotros estamos acostumbrados a ver la gente en el mundo exterior. Si yo le preguntara a alguien, si llego a una reunión, le digo, oye, ando buscando a fulano de tal, pero no lo conozco, dime cómo es, me van a decir, esa persona es alta o es pequeña, es gorda o es delgada, es rubia o es morena, las características externas. Pero ahora bien, si yo ya conozco a una persona y entonces me acerco a otra persona y le digo, oye, ¿qué tal es fulano de tal? Él no me va a decir las características físicas, él me va a decir las características interior. Es buena gente, tiene buen corazón, es generoso, es caritativo, o por el contrario, no te metas con él, es muy agresivo, tiene un carácter muy fuerte, no se le puede ni hablar. Esas son dos maneras de ver a una persona. Cuando dice el Evangelio que Juan Bautista, fijándose en Jesús, descubrió quién era, el Cordero de Dios. Cuando una persona está enamorada, habla hasta por los poros del ser que ama. San Juan Bautista aquí descubre verdaderamente el amor por Jesús y lo comunica. Y lo comunica de tal manera que estos dos discípulos, dice aquí el Evangelio, los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. ¿Cómo hablaría Juan? ¿Con qué alegría? ¿Cómo se le vería el amor de ese descubrimiento que había hecho que realmente lo sigue? ¿Y de dónde sacó Juan el descubrimiento que era el Cordero de Dios? Es muy probable, conociendo las Sagradas Escrituras, es muy probable que haya aludido a la expresión que se nos narra en el libro del Éxodo, cuando dice que agarraron un cordero, lo mataron, con la sangre marcaron los dinteles de la casa, para que cuando pasara el ángel exterminador, aquella gente fuese salvada. Ahora, al hacer referencia a Jesucristo como Cordero, es decir, Cristo va a derramar la sangre, ya no por una familia, por la humanidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no de una familia, no de un pueblo, no de una nación, del mundo. Y lo comunica con tal amor que estos dos salieron inmediatamente a seguirlo, fueron inmediatamente a seguirlo. Dice, los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice, ¿qué buscan? Esta es la pregunta que Cristo nos hace cada día a nosotros. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? La gente busca prestigio, la gente busca fama, la gente busca tantas cosas. Cristo te pregunta hoy a ti, ¿qué buscas? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué buscamos? ¿Un mejor puesto, una mejor posición, hacerme millonario? ¿Qué buscas?
Es importante que respondamos a esa pregunta. Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro. ¿Dónde vives? Ese dónde vives no quiere decir queremos saber tu dirección. ¿Dónde vives? Es queremos estar contigo. Recuerden que en aquella época los alumnos andaban con el maestro las 24 horas del día. Comían con él, dormían allí en el mismo lugar donde él dormía, iban al sitio donde él iba, y al decirle ¿dónde vives? Quieren decirle queremos ser tus discípulos, queremos ser tus alumnos. Jesucristo no les niega el deseo y les dice venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Se quedaron con Jesús, ya comenzaron a formar parte de esos discípulos del Señor. Un dato importante, era más o menos las 4 de la tarde. Hay acontecimientos que uno no olvida cuando le impacta. A veces le preguntamos a los novios que se van a casar dónde se conocieron y comienzan a narrar con una gran emoción el día y el lugar, inclusive hasta la hora del lugar, hasta la hora del día en que se conocieron. De igual forma, estos apóstoles cuentan con tal emoción aquel día en que sintieron verdaderamente que ingresaron, que respondieron a ese convivir con Jesucristo. Es para ellos un finalizar una etapa y comenzar una nueva vida. En las 4 de la tarde puede significar el término de un día y el comienzo de una nueva vida. Para ellos era el comienzo de una nueva vida porque se habían encontrado con Jesús. Continúa diciendo, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Al inicio no sabíamos quiénes eran. Aquí ya nos dice el nombre, Andrés. Este se encuentra primeramente con su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías. En la concepción que el pueblo lo esperaba. Y entonces él recibe de San Juan una gran noticia. Esa gran noticia no se queda con él. Va y la transmite, se la lleva y en primer lugar se la lleva a su hermano. Nosotros el Evangelio, la palabra de Dios, debemos compartirla en primer lugar con nuestra familia. A veces somos grandes predicadores afuera, y dentro y en la casa. ¿Por qué? Porque a veces en la casa nos cuesta más predicar que afuera. Afuera no nos conocen y puedo decir lo que yo quiera. Pero en mi casa me conocen. Debemos de comenzar por nuestro hogar, la evangelización en el ámbito familiar. Evangeliza a tus hijos, evangeliza a tu esposa o a tu marido, evangeliza a los más allegados. Comparte con ellos la palabra que tú has recibido. Andrés la recibió y la comunicó inmediatamente a su hermano Simón Pedro. Y le llevó donde Jesús. No solamente le dijo que lo había encontrado, lo llevó. Jesús, fijando su mirada en él. Vuelve el mismo verbo del inicio del Evangelio. Juan Bautista fijándose en Jesús. Ahora es Jesús fijándose en Pedro. Y es por eso que le dice, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Pedro es hijo de Jonás. Pero ¿por qué aquí dice hijo de Juan? Porque tenía muchas cualidades, muchas características que tenía Juan. Por eso le llama hijo de Juan, pero no es hijo de Juan. Sabemos que es hijo de Jonás. Por eso es importante que nosotros hoy nos dejemos mirar por Jesucristo. Él no va a ver mi apariencia externa, Él va a ver mi mundo interior. Así como Juan Bautista descubre quién es Jesús, lo comunica, los discípulos reciben el mensaje, lo comunican y llevan a Jesús. Nosotros también, recibiendo el mensaje de Jesús, no debemos de quedarnos con él. Debemos recibirlo, digerirlo, meditarlo y luego también comunicarlo a los demás. Que el Señor nos bendiga y que tengamos todos una feliz